Bienvenidos al segundo video de este tema tan interesante. Antes de continuar, quisiera tomar un momento para agradecerles por el inmenso apoyo al canal. Suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo video. De corazón, gracias. Si has llegado hasta aquí, ya has comprendido algo fundamental. El viaje en el tiempo no es solo una especulación científica. Es una pregunta filosófica profunda que nos confronta con lo que somos. Pero ahora entramos en un terreno aún más delicado, la ética del viaje temporal. Imagina por un momento que el viaje en el tiempo fuera posible, no como una fantasía cinematográfica, sino como una tecnología real, una puerta abierta a nuestro pasado o a un futuro que aún no ha ocurrido. La pregunta es simple. Deberíamos usarla. Viajar en el tiempo no es como tomar un avión, es intervenir en la historia misma. Cada acción en el pasado puede tener consecuencias imprevisibles en el presente, o incluso eliminarlo. Esto nos lanza de inmediato a un dilema. ¿Tenemos el derecho de cambiar lo que ya ha sucedido? La filosofía ha reflexionado sobre esto incluso antes de que la ciencia lo considerara. Desde los estoicos, con su visión de un universo determinado y necesario, hasta los existencialistas que defienden la libertad radical del individuo. Pero si todo está interconectado, como pensaba Heráclito, ¿no sería cualquier cambio en el pasado una forma de traición al equilibrio de la totalidad? Uno de los conceptos más discutidos en este contexto es el efecto mariposa, la idea de que un cambio minúsculo en el pasado puede generar consecuencias colosales en el futuro. Esta visión nos confronta con una ética imposible. ¿Cómo actuar con responsabilidad si no podemos predecir los efectos de nuestras acciones? Aquí aparece un dilema profundo. ¿Es moral intervenir en un evento trágico del pasado si hacerlo podría eliminar todo lo que vino después, incluso lo bueno? Ejemplo clásico. ¿Deberíamos viajar en el tiempo para impedir la Segunda Guerra Mundial? A primera vista parecería una decisión obvia. Pero, ¿y si con eso eliminamos también los movimientos de liberación, los avances en derechos humanos, la caída de imperios coloniales? La ética del viaje en el tiempo también toca algo íntimo. ¿Quiénes somos? Si cambias un evento del pasado que te formó, ¿sigues siendo tú? ¿O has eliminado a la versión de ti que habría existido sin esa experiencia? Esto nos lleva a una de las preguntas más personales y filosóficas que pueden hacerse. ¿Tenemos derecho a borrar a una versión anterior de nosotros mismos? Filósofos contemporáneos como David Lewis abordaron estas preguntas desde la lógica modal. Para él, los viajes en el tiempo son posibles, pero implican aceptar que los eventos son fijos, aunque el viajero forme parte de ellos. En contraste, pensadores como Derek Parfit discuten la noción de identidad a través del tiempo, cuestionando si una persona que viaja al pasado sigue siendo la misma si altera lo que fue. Y figuras como Hans Jonas, desde una ética de la responsabilidad, plantean que el poder debe ir siempre acompañado de prudencia moral. Y no hay mayor poder que alterar el curso del tiempo. Otra pregunta fundamental es si los viajes en el tiempo destruyen la noción de libre albedrío. Si puedes regresar y cambiar lo que hiciste, ¿alguna vez elegiste realmente? Y si puedes conocer el futuro, ¿aún tienes libertad? ¿O solo estás cumpliendo un destino que ya fue escrito? Esta tensión entre libertad y determinismo es una de las más antiguas de la filosofía. Pero los viajes en el tiempo la llevan al extremo. Viajar en el tiempo puede parecer una herramienta para corregir errores, pero en realidad nos enfrenta con el peso de nuestras decisiones, la fragilidad del equilibrio del mundo y la posibilidad de que, al intentar arreglar algo, lo destruyamos todo. Tal vez el dilema no es ¿podemos?,
sino debemos. Y esa es una pregunta que no puede responder la ciencia, solo la filosofía. Hasta ahora hemos tocado la superficie, pero el viaje en el tiempo no solo desafía nuestra comprensión de la física o la moral, también rompe la lógica más básica con paradojas que pocos conocen. Hoy vamos a sumergirnos en esos rincones poco explorados, donde las reglas del sentido común comienzan a desmoronarse, donde la lógica se enreda y donde el tiempo parece jugar con nosotros. Ahora imagina que alguien del futuro viaja al pasado y realiza una acción que provoca el mismo evento que motivó su viaje en primer lugar, pero al revés. Ejemplo, un investigador viaja al pasado para impedir que un virus se propague, pero en ese intento introduce sin querer el virus. Y esa pandemia en el pasado genera la necesidad futura de investigar sobre el virus, lo que lleva, años después, al nacimiento del mismo científico que lo llevó allí. Es un círculo cerrado donde la causa es también el efecto, pero al revés. No hay un punto de origen claro, y lo peor, todo parece inevitable. Ahora imagina esto, viajas al pasado para entregar una fórmula matemática a un joven genio. Esa fórmula lo convierte en un gran científico, famoso por haberla descubierto. Años después, tú aprendes esa fórmula estudiando su trabajo y decides viajar al pasado para dársela. ¿Quién la inventó realmente? La información no tiene origen, solo circula eternamente en un bucle donde el conocimiento no fue creado, solo transmitido. Esto plantea un dilema brutal. ¿Puede algo existir sin haber sido creado? Es posible que ideas, inventos o incluso culturas enteras puedan surgir sin autor, atrapadas en un ciclo eterno. Una de las paradojas más inestables, aunque menos conocidas, es la del cambio selectivo. Supón que viajas al pasado y cambias un solo detalle. Por ejemplo, haces que una persona no tome una decisión clave. Todo cambia a tu alrededor, excepto tú. Tus recuerdos siguen intactos, aunque el mundo ya no es el mismo. ¿Cómo es posible? Esto plantea un choque entre identidad personal y realidad objetiva. ¿Puede un sujeto ser testigo de una realidad que ya no existe? ¿Podríamos estar, sin saberlo, viviendo en una versión modificada del tiempo donde nosotros conservamos memorias de un mundo que ya no fue? Aquí el tiempo no es solo una línea, es un espejo fragmentado, y cada viajero es una grieta más. Ahora imagina una figura histórica que solo existe porque alguien quiso que existiera. Un viajero en el tiempo convence a una persona anónima de tomar el poder, de cambiar el mundo. Esa persona se convierte en un héroe o en un dictador, dependiendo de la narrativa, y con el tiempo su influencia crea una era completa. ¿Quién creó esa historia? ¿El viajero? ¿El protagonista? ¿El futuro que necesitaba esa figura? Cuando los eventos históricos dependen de una intervención futura, se rompe la secuencia lógica de causa y efecto, y surge la pregunta más inquietante. ¿Y si toda nuestra historia fue producto de intervenciones que no recordamos? La última paradoja que exploraremos en este bloque es quizás la más abstracta. Supón que viajas al pasado en repetidas ocasiones, cambiando pequeños detalles, cada vez creando una nueva línea temporal. Con el tiempo, pierdes la noción de cuál es tu verdadero pasado. Tus recuerdos no encajan con el mundo a tu alrededor. Eres consciente, pero ya no perteneces a ningún tiempo. Tu conciencia flota. Eres una anomalía, un testigo de tiempos que ya no son, y nadie más lo recuerda. Esta paradoja toca lo más profundo de la filosofía. ¿Qué es la realidad si nadie más la comparte contigo? Las paradojas no solo son rompecabezas mentales, son señales, avisos de que quizás no estamos listos para manipular el tiempo, porque aún no lo comprendemos. Cada una de estas paradojas es una grieta en la ilusión de control, y mientras más nos acercamos al viaje en el tiempo,
más evidente se vuelve. El tiempo no es una línea, es un laberinto. Ya exploramos las paradojas. Ahora es momento de mirar hacia los modelos que desafían la forma tradicional de entender el tiempo. Modelos que no solo intentan describir el tiempo, sino redibujar por completo sus límites. El tiempo, como lo percibimos, puede ser solo una ilusión construida por la conciencia, y lo que llamamos viaje en el tiempo podría ser simplemente un cambio de perspectiva, no de posición. Una de las teorías más inquietantes y menos intuitivas es el eternalismo. Según esta visión, todo el pasado, el presente y el futuro ya existen, no como recuerdos o predicciones, sino como realidades igualmente sólidas. Tú, escuchando esto ahora, existes. Pero tú, en el futuro también ya existes. Y tú, en tu infancia, sigues existiendo, como una fotografía viva dentro del tejido del universo. Según el eternalismo, no viajamos en el tiempo porque ya estamos en todas partes del tiempo. Solo percibimos un momento, como una linterna iluminando una sola palabra en una página infinita. Esto cambia la idea de libre albedrío. ¿Elegimos o solo descubrimos las elecciones que ya hicimos? Teoría del bloque del universo. Relacionada al eternalismo, la teoría del bloque del universo propone que el tiempo es como un paisaje estático, un gran bloque de 4 dimensiones donde el pasado, el presente y el futuro no se suceden, sino que coexisten. Nos movemos a través de este bloque no porque el tiempo fluya, sino porque nuestra conciencia lo recorre como quien lee una historia línea por línea. En este modelo, viajar en el tiempo no implicaría alterar nada, sino simplemente desplazar el punto de observación. Y quizás, si encontráramos cómo, podríamos mover esa conciencia a otro punto del bloque. No cambiar la historia, sino volver a vivirla desde otro ángulo. En los bloques anteriores tocamos la noción de líneas temporales múltiples, pero aquí vamos más profundo. La versión avanzada de la teoría de los multiversos, como se propone en la física cuántica, no necesita paradojas para funcionar. Cada elección, cada evento cuántico, crea una nueva bifurcación del universo. Esto significa que no existe una sola línea de tiempo para alterar o romper. En cambio, hay una red infinita de ramificaciones, cada una tan real como esta. Viajar al pasado, entonces, no modifica tu historia. Simplemente te traslada a otra rama donde las cosas ocurren distinto. Este enfoque soluciona las paradojas del abuelo, de la identidad y de la causalidad, pero plantea un nuevo dilema. ¿Cuántos tú existen allá afuera? Y si cambias de universo al viajar, ¿sigue siendo tu vida? Una de las consecuencias más directas de la teoría de la relatividad de Einstein es esta idea inquietante. El concepto de ahora no es absoluto. Para una persona en la Tierra, ahora puede ser el 21 de julio de 2025. Pero para alguien viajando cerca de la velocidad de la luz, su ahora podría incluir eventos que para ti aún no han pasado. Esto significa que lo que llamamos pasado o futuro depende del punto de vista. Y si podemos manipular la velocidad, la gravedad o la aceleración, podríamos, en teoría, cambiar lo que es presente para nosotros. No necesitaríamos una máquina del tiempo. Solo bastaría con alterar la relación entre nuestro cuerpo y el espacio-tiempo. Algunas teorías más recientes en física teórica proponen algo radical. El tiempo no es una dimensión fundamental, no está allí como un hilo más del universo, sino que emerge como resultado de relaciones entre otras dimensiones o procesos cuánticos. Según esta visión, lo que percibimos como tiempo que avanza es un efecto de la forma en que la información se organiza en el universo. Esto es profundamente filosófico. Significa que el pasado no es algo que ocurrió, sino un registro de organización informativa.
y que el futuro no existe aún, no por estar vacío, sino por no estar estructurado. En este contexto, viajar en el tiempo sería alterar la estructura de esa información, no moverse físicamente. Finalmente, una visión puramente filosófica. ¿Y si el tiempo no fluye? ¿Y si quien se mueve es la conciencia? Cada instante no sería una parte de una película lineal, sino una imagen fija. Y nuestra mente, al experimentar una secuencia de momentos, crea la ilusión del flujo temporal. Bajo esta hipótesis, si pudiéramos alterar el estado de la conciencia, accederíamos a otros momentos sin movernos en el espacio físico. No haríamos una máquina del tiempo, haríamos un viaje interno como una forma extrema de meditación o salto cuántico de la mente. Aquí, el viaje en el tiempo sería más parecido a un despertar que a una travesía. Hasta ahora hemos hablado del cómo, pero ahora viene la pregunta más incómoda. ¿Y si fuera posible? No en un futuro lejano, sino mañana. ¿Qué haríamos con esa tecnología? ¿Quién la usaría? ¿Y para qué? Uno de los usos más obvios sería corregir errores históricos, prevenir guerras, evitar catástrofes, salvar millones de vidas. Pero, ¿quién decide qué errores deben corregirse? Si alguien viaja al pasado y evita una guerra, otra potencia puede beneficiarse, otro país puede quedar destruido. Y entonces, lo que parecía una acción noble se convierte en una forma de manipular la historia al gusto del más poderoso. Y si alguien cambia algo en su vida personal, como evitar un accidente, puede estar eliminando sin querer la vida de alguien más que nació por consecuencia de ese evento. Cambiar el pasado nunca sería neutro, siempre beneficia a unos y borra a otros. En un mundo donde viajar en el tiempo fuera posible, no sería un juego, sería un mercado, un lujo, una industria. Imagínalo. Publicidad del futuro antes de que ocurra. Comprar información histórica exacta para inversiones. Corporaciones enviando espías al pasado para destruir la competencia antes de que nazca. El tiempo, en manos del capitalismo extremo, se volvería el arma económica más poderosa jamás creada. Ya no importaría quién inventó algo primero, sino quién lo patentó primero en el pasado. Y si pudiéramos viajar al futuro solo para traer tecnología médica más avanzada, podríamos curar enfermedades hoy imposibles, extender la vida hasta evitar la vejez. Pero aquí entra el dilema. ¿Quién tendría acceso a eso? ¿Sería un derecho o un privilegio? ¿Salvaríamos a millones o solo a los ricos? Y peor, si puedes evitar que una persona enferme viajando a corregir su historia genética. ¿Cuándo empieza la manipulación de la identidad? ¿Dónde termina la medicina y empieza el eugenismo? Un gobierno con acceso al viaje temporal podría prevenir crímenes, ver quién mató a quién, observar momentos clave de la historia, intervenir justo antes de una tragedia. Suena bien, pero también es el fin de la privacidad humana. Ya no existiría el olvido, ya no existiría el secreto. Cada palabra que dijiste, cada error, cada impulso, podría ser observado, archivado y juzgado desde el futuro. Un panóptico eterno, una cárcel en el tiempo. Imagina que cualquier persona pueda visitar Roma en el año 50, o ver a Buda meditar, o presenciar la primera chispa del Renacimiento. Sería el turismo definitivo, pero también puede convertirse en una forma de explotación del pasado. Grupos del presente contaminando culturas antiguas. Personas del futuro influenciando creencias religiosas. Exploradores modificando eventos solo por entretenimiento. El pasado, en lugar de ser respetado, se volvería un parque temático invadido. Este es el escenario más temido. Una nación con control del tiempo no necesita armas nucleares. Solo necesita enviar a un agente al pasado y borrar la historia del enemigo. No atacar, evitar que su enemigo haya nacido.
¿Te das cuenta? El viaje temporal sería la arma final de guerra silenciosa. Y el problema no es solo el uso, es que no sabríamos que fue usada. Nadie notaría que algo cambió, porque ese pasado nuevo se volvería el verdadero. La guerra ya no dejaría rastros, solo realidades reescritas. El último dilema es psicológico. Si sabes que todo puede cambiarse, que nada es fijo, que todo evento puede ser editado, ¿cómo encuentras propósito? ¿Por qué luchar por algo si puede reescribirse mañana? ¿Por qué amar si puedes volver y borrar esa historia cuando duela? ¿Por qué esforzarte si otro puede mejorar tu pasado y tú jamás lo sabrás? El viaje en el tiempo podría ser el fin del sentido humano. No por destruirnos, sino por robarnos lo único que nos sostiene, la idea de que el tiempo importa. Queríamos controlar el tiempo, pero en el fondo lo que descubrimos es que el tiempo nos protege, nos obliga a actuar, nos enseña a aceptar, nos limita, sí, pero también nos hace humanos. Imaginar el viaje en el tiempo no es solo una cuestión científica, es una pregunta moral y existencial. ¿Estamos listos para vivir en un mundo donde el pasado ya no es historia y el futuro ya no es misterio? En la Grecia antigua, Heráclito dijo: «Nadie se baña dos veces en el mismo río, porque el agua cambia». Y tú también. Para él, el tiempo era cambio constante, una danza sin retorno. Parménides, su contrario, creía lo opuesto. El tiempo no fluye, todo ya es, todo permanece, y el cambio es una ilusión. Dos visiones, dos ideas que siguen latiendo hoy en cada teoría cuántica, en cada ecuación de relatividad. Los antiguos ya se preguntaban: ¿podemos volver al momento en que lo perdimos todo? ¿Podemos ir hacia el instante en que todo empezó? Los estoicos creían en el eterno retorno, que todo lo que sucede volverá a suceder infinitas veces. El universo para ellos era un ciclo perfecto, una repetición sagrada del tiempo. Ese fue quizás el primer gran intento filosófico de imaginar un viaje en el tiempo, no como salto, sino como repetición cósmica. Durante siglos, el tiempo se volvió lineal, con un inicio, la creación, y un fin, el juicio final. Viajar en el tiempo era imposible, era blasfemia. Dios controlaba el tiempo, y el ser humano solo podía obedecer su ritmo, pero algo despertó. Con el Renacimiento el hombre volvió a mirar al cielo y empezó a preguntarse de nuevo: ¿y si pudiéramos manipularlo? Newton dio al tiempo una ley, lo convirtió en una constante, una flecha que avanza con precisión matemática, y con esa seguridad vino la tentación de romperla. Entonces llegó el siglo XX y todo cambió. Einstein dijo: el tiempo es relativo. ¿Relativo a qué? Al movimiento, a la gravedad, a la percepción. Ya no era una flecha, era una dimensión maleable. Y ahí nació el verdadero sueño. Viajar en el tiempo ya no era poesía, era ecuación. Autores como H. G. Wells lo imaginaron, científicos como Kurt Gödel lo calcularon, y visionarios como Stephen Hawking lo debatieron. Viajar en el tiempo es el deseo de volver a ver a quienes ya no están, es la necesidad de corregir errores, de evitar guerras, de recuperar amores, pero también es el riesgo de perderlo todo, de desatar paradojas, de alterar el tejido mismo del universo. Es una lucha entre lo que somos y lo que deseamos ser. Al final, el viaje en el tiempo no es solo una tecnología futurista, es un espejo. Nos muestra cuánto valoramos el pasado, cuánto tememos al futuro y cuán poco entendemos el presente. Porque quizá el verdadero viaje en el tiempo no sea hacia atrás ni hacia adelante, sino hacia adentro. Gracias por llegar hasta aquí. Este fue un viaje no solo por las ideas, sino por las emociones que nos despierta el tiempo. Te invito a que te suscribas a este canal, Read Look Aprende.
Si valoras el conocimiento, dale like al video y por favor comenta y comparte el video. Nos ayudarías a crecer y seguir compartiendo estas ideas. Y quién sabe, quizá el conocimiento también sea una forma de viajar en el tiempo. Hasta el próximo episodio.